profe, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Emil Alfonso Yastagle Lora, soy estudiante del programa de técnico profesional en prevención de riesgos laborales. Llevo cierto tiempo trabajando en la parte marítima y, siempre he querido como ir un poquito más allá en esa parte marítima con respecto a este tema. El día de hoy vamos a hacer una simulación de una charla de inducción sobre la seguridad y salud en el trabajo, o SST como se conoce. Entonces tenemos que, son normas básicas que hablan sobre los riesgos que están presentes en todo y en cada una de las labores que nosotros realizamos en una empresa, X empresa. Desafortunadamente siempre se presentan esos peligros o riesgos dentro de esos ambientes laborales, y para eso está la SST. Entonces son normas básicas acerca de esos riesgos y los distintos tipos de control o las medidas de prevención que nosotros tomamos para mitigar esos riesgos. Entonces tenemos como primera medida, ¿qué es la SST o qué es la seguridad y salud en el trabajo? Es una herramienta que se nos ha brindado a nosotros los trabajadores. ¿Con qué fin? Con el fin de prevenir, promover y proteger. ¿Prevenir qué? Prevenir la ocurrencia de accidentes, de incidentes laborales, ¿sí?, de enfermedades laborales. ¿Promoviendo qué? Promoviendo ambientes de trabajo seguros, sanos y seguros para todos y cada uno de los trabajadores que estamos realizando esas distintas labores. ¿Y protegiendo qué? La integridad de todos y de cada uno de nosotros cuando realizamos determinada labor. ¿Qué busca la SST? La SST busca, a través de ciertas herramientas, identificar, evaluar y establecer. ¿Cómo así que identificar? Identificar todos y cada uno de los peligros, porque desafortunadamente en toda labor que se presente en una empresa, llámese empresa de construcción, empresa metalmecánica, empresa de trabajos eléctricos, llámese como se llame, desafortunadamente no estamos exentos de los peligros. Entonces siempre se presentan peligros. ¿Qué hace la SST? Busca identificar esos peligros a los que nosotros estamos expuestos cada vez que realizamos esa labor. ¿Qué evalúa? Evalúa el riesgo de ese peligro. ¿Qué tan posible se puede dar o qué no tan posible se puede dar? ¿Cómo se nos puede presentar eso? Entonces, el riesgo a lo que estamos expuestos en ese peligro. ¿Y qué quiere establecer? Establecer las medidas, establecer normas, establecer controles. ¿Para qué? Para que ese peligro no nos afecte, para que ese riesgo, en caso de llegar a materializarse, no nos afecte o nos afecte lo más mínimo posible. Eso es lo que busca la SST. ¿Por qué es importante? La SST es importante porque busca proteger, busca reducir, disminuir, mejorar y generar. ¿Cómo así? Busca protegernos a quién, a nosotros los trabajadores. Siempre está enfocada a la protección de nosotros los trabajadores, a nuestra integridad física y a nuestra integridad psicológica y emocional. ¿Qué busca reducir? Los accidentes. Busca reducir el daño mínimo posible en todos y en cada uno de sus trabajadores. ¿Qué busca disminuir? Disminuir lesiones, disminuir ausentismo laboral por causa de esas lesiones. Busca mejorar día con día y con eso generar siempre un ambiente sano y seguro dentro de esa empresa y dentro de esa labor que se realiza en esa empresa. ¿Qué pasa si nosotros omitimos la SST o omitimos normas que son producto de ese identificar, evaluar y establecer? ¿Qué sucede? De antemano tenemos que saber que ningún trabajo, por más importante que sea el trabajo, es más importante que nosotros, que nuestra integridad física, emocional, que nuestra vida misma. Entonces, ¿qué pasa si nosotros omitimos una norma?
que se nos dé con el fin de protegernos a nosotros como trabajadores, pues es donde se empiezan a presentar accidentes, caídas, resbalones, golpes, cortes, fatalidades. ¿Por qué? Porque estamos omitiendo una regla que se dio, estamos omitiendo algo que a través de un estudio, que a través de un análisis, se llegó a esa conclusión y decir, vamos a establecer esto para que no suceda esto, pero si nosotros lo omitimos, pues lógicamente se va a materializar lastimosamente en un accidente. Nosotros como trabajadores, dentro de la SST, tenemos unos derechos. ¿Cuáles derechos? Unos derechos básicos, digamos, a ser capacitados acerca de la SST. Tenemos derecho a conocer a qué riesgo nos estamos enfrentando dentro de nuestra labor. ¿Sí? Tenemos derecho a una retroalimentación cuando no entendamos algún tema que tenga relación con el trabajo que nosotros realizamos. Tenemos derecho a ser capacitados. Esos son los derechos. ¿Qué deberes tenemos? Tenemos deberes a cumplir con las normas que se nos están dando. Tenemos deberes como reportar actos o condiciones inseguras que nos demos cuenta. Tenemos deberes a reportar accidentes que se presenten en la empresa, accidentes o incidentes. Tenemos esos deberes. Asimismo tenemos ese como derecho, no tanto como deber, sino también como derecho. ¿Por qué? Porque hay empresas que en su afán, digamos, de mantener su estatus, no les gusta que se hagan reportes de un incidente o de un accidente, salvo que sea un accidente muy grave, que sea muy visible. Entonces nosotros como trabajadores tenemos ese derecho, pero también tenemos ese deber de reportar eso que se presente. Aquí se habló de peligros, de identificar peligros, evaluarlos y establecer medidas para que eso no se dé. Pero ¿qué es un peligro? Un peligro se considera como todo aquello o toda fuente que tiene la capacidad de generarnos un daño, ¿sí? De generar un daño físico en cada uno de nosotros. Eso se considera un peligro. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es el nivel, digámoslo así, de que ese peligro se llegue a materializar, se llegue a concretar, ¿sí? Nosotros como trabajadores, algunas industrias más que otras, algunas industrias tendrán otros, pero por lo general nosotros mantenemos en nuestro ambiente de trabajo unos riesgos. Esos riesgos pueden ser riesgos físicos, digo porque hay empresas que de pronto no tienen ciertos riesgos, hay otras que sí. Unos riesgos físicos, unos riesgos mecánicos, unos riesgos eléctricos, digamos que unos riesgos biomecánicos, físicos, mecánicos, eléctricos, biomecánicos, ¿sí? Donde dentro de los riesgos físicos podemos encontrar exceso de ruido. Eso es un riesgo físico, exceso de ruido. Podemos encontrar exceso de iluminación o deficiencia en iluminación. Podemos encontrar altas temperaturas, llámese frío, llámese calor en exceso o frío en exceso, ¿sí? Vibraciones, exposición a radiaciones ionizantes, etcétera. Dentro de los riesgos mecánicos o dentro de estos riesgos tiene que ver con lo que son herramientas, con lo que son maquinarias, ¿sí? Con lo que son riesgos de atrapamientos, de machucones, de laceraciones. Esos son riesgos mecánicos a los que nos encontramos expuestos diariamente. Obviamente, como dije ahorita, algunas empresas quizás no lo manejen, otras sí los manejan y manejarán muchos más. También nos encontramos a riesgos eléctricos, cables mal posicionados, mal dispuestos, cables con mala presencia, con deterioro,
con malos mantenimientos. También tenemos el riesgo biomecánico, que es un riesgo que se presenta cuando nosotros realizamos una mala posición, una mala postura para levantar un peso, realizamos una labor que se considera repetitiva y que no tenemos espacio para realizar una pausa activa durante esa labor. Sí, ese es un riesgo biomecánico. Hablemos ahora de los EPP o de los EPI, como yo en su momento pues lo llegué a conocer también. ¿Qué quiere decir EPP? EPP quiere decir elemento de protección personal y EPI quiere decir elemento de protección individual. ¿Qué son los elementos de protección personal? Son elementos que han sido diseñados para minimizar un riesgo que pueda afectarnos cuando nosotros realizamos una labor. Yo lo considero que es una barrera entre lo que nos puede afectar y nuestra integridad. Es una barrera mínima, sí, porque está diseñado para cosas específicas. No se puede decir que lo va a cubrir todo o que no nos va a pasar nada, porque sí, puede suceder, he visto casos, pero sí minimiza el impacto de ese daño que nos pueda causar. Entonces, dentro de esos EPP tenemos los más comunes, digamos los más generales, que son un casco que nos protege de elementos que puedan caer de cierta altura, y dependiendo del elemento también. Por lo menos en la industria como en la que estuve hace poquito, que era la industria de la descarga de buques a granel, a veces uno salía con su casco y al pasar de la grúa la misma brisa dejaba en el ambiente granos de maíz y eso iba cayendo y uno sentía que le caía en el casco. Eso es para proteger de ciertas caídas de ciertos elementos. Tenemos también las gafas, que también es muy normal verlas. Gafas de protección que nos protegen de partículas, llámese polvo, llámese partículas emitidas por otros elementos, llámese vapores, llámese residuos de productos químicos. Ese es el uso que se le puede dar a una gafa o a un lente de protección. Tenemos los guantes, que también es muy común verlos. Existen para cada labor una prenda específica, en este caso el guante, diseñada para esa labor, ya que no es lo mismo, digamos, utilizar un guante para hacer una prueba con un cilindro de concreto, digámoslo así, que un guante que utiliza un soldador. Ambos ejercen su función de proteger, pero cada elemento está diseñado de una manera diferente, de un material diferente para esa labor diferente. También tenemos asimismo las botas que igual que los guantes vienen con diseños específicos, bien sea si la superficie que se está manejando constantemente hay producto químico regado, viene diseñado para que su suela sea resistente a X producto, sea antideslizante, ¿sí? Viene una bota también que es dieléctrica, que la usan mucho las personas que trabajan con energía eléctrica. Existen botas de soldadores que son un poquito más robustas, un poquito más anchas, no traen cordones por el efecto de la chispa, y así vienen diseñados para cada tipo de labor. También podemos encontrar protectores auditivos, ¿sí? Los hay de varios diseños, los hay de inserción, los hay de copa, los hay también de inserción, pero diseñados específicamente para la forma de nuestros oídos, nuestras orejas. Y pues dependiendo de la labor que nosotros realicemos, pues se considerará qué tipo de protector auditivo se utiliza, si se utiliza uno, el otro, o si se utilizan ambos. Esa es la importancia del uso. ¿Por qué es importante el uso de los EPP? Como decía ahorita, porque el EPP minimiza el riesgo al que estamos expuestos. Es importante también mantener orden y aseo en todas las áreas donde nos encontremos, mantener la limpieza, mantener estantes debidamente
digamos, organizados y rotulados. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos un control, digamos, lo visual del área donde nos estamos moviendo y podemos prevenir caídas a nivel, tropezones, laceraciones con algo que esté mal puesto en una mesa. Entonces es importante mantener siempre el orden y el aseo en esas áreas donde nosotros estemos laborando, ¿sí? Donde estemos laborando, y eso lo dice o lo instala la SST en todos los ambientes laborales. También nos podemos encontrar o nos vamos a encontrar con actos y condiciones inseguras. Dentro de esto que dice acá, actos y condiciones inseguras, tenemos dos cosas. Cuando hablamos de actos, el acto tiene que ver con el individuo, con la persona. Y la condición tiene que ver con el ambiente, con el entorno donde nosotros vamos a desarrollar una labor. Entonces, ¿qué es un acto inseguro? ¿Sí? Es una acción que realiza una persona que no tiene ningún estándar de seguridad, por decirlo así, ¿sí? Y como dije antes, lo puede hacer por desconocimiento o lo puede hacer a propósito o sin importarle su seguridad. Y la condición es la manera en que se encuentra, bien sea una herramienta o bien sea un ambiente laboral donde nosotros nos encontramos. Entonces, muchas veces, porque ha sucedido, nosotros incurrimos tanto en actos como en condiciones inseguras. Un ejemplo de eso, se va a realizar una soldadura, por decir algo, y nosotros llegamos a la parte donde se va a realizar la soldadura y resulta que nosotros encontramos una máquina de soldar que no tiene carcasa, ¿sí? Sino que se encuentra solamente con su transformador ahí. No tiene carcasa, los botones de encendido, de apagado, de aumento de voltaje, de amperaje, no tiene botones, solamente lo conocen las personas que la tratan. Los cables que la máquina tiene no tienen aislantes, están deteriorados, ¿sí? No tiene esas cosas. Esa es la condición en la que se encuentra esa máquina. Y resulta que vengo yo y me pongo mi careta y me pongo mis guantes y enciendo la máquina y empiezo a trabajar. Yo incurro en un acto inseguro porque yo estoy trabajando con una máquina que tiene una condición insegura. Entonces muchas veces, varias veces, ese caso se puede dar. Entonces eso es lo que consiste actos y condiciones inseguras. Eso es lo que hace eso dentro de ese ambiente de SST. Entonces nosotros tenemos como trabajadores de tratar primero de no incurrir en eso, de no incurrir en ningún acto ni ejercer ninguna labor bajo condiciones inseguras. Y segundo, reportarlo. Tenemos ese derecho y esa obligación. ¿Por qué? Porque no es que se trate de que seamos, como se dice, porque se ha dicho muchas veces y uno lo ha visto en esta industria, tú eres sapo, no se trata de eso, se trata de que yo tengo que cuidarme, pero también te tengo que cuidar a ti. Como dije ahorita, de pronto uno a veces por desconocimiento realiza eso porque no tuvo la suficiente capacitación, se la dieron, no la entendió, no pidió que lo retroalimentaran, o sí la entendió, pero a veces se hacen los de la vista gorda. Entonces es mi deber y es mi derecho reportar ese acto inseguro y reportar esa condición insegura. Bajo esas condiciones no trabajo. Mira que no se puede, no puedo hacer mi labor. Mira que para que te montes en el andamio, pero el andamio resulta que tiene 3 patas bien y la otra le metimos unos bloques y no. Esa es una condición insegura. Entonces, bajo esas condiciones no trabajo. Nuestro deber es reportar eso para mantener unas condiciones mínimas seguras para laborar. Todo esto que se ha venido hablando tiene que ver con la prevención de accidentes. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos todo eso a cabo, créame que vamos a disminuir y a bajar las cifras de los accidentes que se presentan a nivel laboral. ¿Por qué? Porque estamos aplicando todo, estamos haciendo un orden en aseo en nuestra área de trabajo, estamos solicitando
haciendo valer el derecho de recibir un EPP en buenas condiciones, un EPP ideal y diseñado para determinada labor. Estamos llevando el EPP como se debe llevar, como se debe usar. Estamos teniendo actos seguros al movernos de una manera segura dentro de ese ambiente laboral. Estamos trabajando en un ambiente laboral con condiciones seguras y todo eso repercute aquí en la prevención de accidentes. Se va a ver reflejado aquí. Todo eso hace parte de eso. Si no llevamos nada de esto a cabo, pues lógicamente no vamos a prevenir muchos accidentes y por lo contrario se van a presentar constantemente muchos accidentes, muchos incidentes y muchas fatalidades lastimosamente. ¿Qué debemos hacer nosotros en un caso de emergencia? En un caso de emergencia, aunque es difícil, porque también lo he vivido, es muy difícil mantener la calma. Es muy difícil, porque hay personas nerviosas. Todas las personas no canalizamos el nervio de la misma manera. Entonces, hay personas que sí se les da por la acción, hay personas que se paralizan, hay personas que entran en un estado de conmoción, de shock, y no contribuye mucho pues, a la emergencia que se está presentando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de mantener la calma para poder pensar qué debemos hacer. Entonces, mantenemos la calma, intentamos prestar primeros auxilios, hacemos un reporte a nuestro jefe inmediato. Nuestro jefe inmediato, si él puede, enseguida hace el llamado pues, a organismos de emergencia, de socorro. Nosotros mismos, mientras estemos aquí, también podemos hacer lo mismo, pero lo importante es dar la voz de alerta de que hay una emergencia. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que tener autocuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no lo entienden. Hace días vi un video de alguien que trabajaba en una tolva, digámoslo así, una tolva o una máquina de compactación, y pues cayó. No se sabe si hubo una fatalidad, pero sí hubo un accidente. Y hace 2 días, afortunadamente, yo vi un video donde se presentó una situación similar, pero era una máquina más a nivel y había una persona ejerciéndole fuerza a un material. Lastimosamente eso sí se vio. La persona cae, la máquina lo succiona y pues se ve cuando la máquina hizo lo suyo y pues lastimosamente el trabajador pues perdió su vida. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros mismos tenemos que autocuidarnos. Nosotros tenemos que pertenecernos como personas, como seres humanos, como cabeza de familia, como familiar, como papá, como hermano, como hijo. ¿Por qué? Porque nosotros somos reemplazables en una empresa, pero somos irreemplazables en nuestro hogar. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Hombre, mira, no se puede, yo no puedo realizar esta labor de esta manera porque, mira, me estoy... No, pero montate un momentico para que haga. No, no se puede, no se puede. A veces se molestan, a veces se incomodan. No, con él no cuente porque es que él no lo hace. Pero ya a medida que pasa el tiempo, que uno va conociendo esto, que va conociendo la industria, pues uno mismo se va haciendo valer sus derechos de realizar un trabajo de manera segura. Entonces, este autocuidado quiere decir eso. Nosotros tenemos que cuidarnos, sí. Nos cuidamos nosotros y cuidamos al otro. Si nosotros mismos no nos cuidamos, no podemos decirle al otro que se cuide. Si yo llego a una parte y llego con mis botas y las agujetas están sueltas, yo no le puedo decir a un trabajador, mira, ve, amárrate los zapatos y tal, no, porque él me va a decir, ay, el tuyo. Igual pasa con los lentes, igual pasa con el casco. Entonces, si nosotros nos protegemos, si nosotros nos cuidamos, si nosotros realizamos una labor lo más segura posible, estamos en el derecho y en la autoridad también de decirle al otro, cuídate porque en la casa te están esperando, cuídate porque tú eres único y irreemplazable en tu casa, aquí te reemplazan mañana. Entonces eso tiene que ver con eso. Por eso se dice que la SCT no es solo del HCE. La SCT no pertenece solo al personal al vigía, al de campo, al de la oficina, al líder, no. Pertenece
a todos y a cada uno de nosotros. Nosotros hacemos la SST, nosotros ayudamos y contribuimos. Mira, ha pasado y ha sucedido que al supervisor se le escapa algo, ¿sí? Pero a un trabajador que está en esa labor diaria no se le escapa y le dice, mira, esto funciona así y a veces no funciona así. Ah, ok, lo tenemos en cuenta y vamos mejorando ese SST dentro de esa empresa. Entonces, en conclusiones generales, la seguridad y salud en el trabajo o SST es de todos y cada uno de nosotros. Su fin es promover, prevenir, protegernos, cuidarnos, pero nosotros, al hacer parte de ella, también tenemos el deber de alimentarla a ella con cosas positivas, de llevarle a SST temas para tratar de mejorarla día a día. Lo que decía ahora, hay cosas en las que de pronto un supervisor de campo no se da cuenta porque tiene muchos frentes, pero hay cosas que nosotros como trabajadores sí nos damos cuenta y nosotros retroalimentamos al supervisor y el supervisor retroalimenta a la SST. Son mejoras continuas que se van haciendo. Entonces, esa es en conclusión una inducción de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que ella tiene, todo lo que ella contiene, todo lo que ella hace, ¿con el fin de qué? De protegernos a nosotros como trabajadores. Últimamente, pues se ha visto la importancia de proteger al trabajador, no solo físicamente, sino también emocionalmente, ya que se han visto programas en los que se está manejando, digámoslo así, valga la redundancia, manejar el estrés, cómo manejar el estrés laboral, lo que se hace con el COCOLA con respecto al acoso laboral, ¿sí? No solamente trata de cuidarnos físicamente, sino también emocionalmente y también psicológicamente. Entonces, aquí mismo lo dice, trabajar seguros no es solo mi responsabilidad, es responsabilidad de todos, a todos nos compete. Qué es satisfactorio es saber que por una acción buena que yo tuve o que yo haga, le evité un mal rato, por decirlo así, o un accidente a muchas personas, a un compañero. Eso es satisfactorio para uno. No, mira, gracias a que tú te diste cuenta que aquí pasaba tal cosa, pues yo pude salvar mi mano, por decirlo así, sí, porque no me había dado cuenta y tú tuviste digamos así, la valentía pues de hacérmelo saber y yo pues también tuve el cuidado de prestarte atención y de no incurrir en ese error. Tú tuviste también digamos, la valentía, ¿sí? De exponer tus puntos de vista, ponerse a un supervisor, mire, no me parece esto, me parece aquello, me parece, y con eso se mejoró la SST, con eso se fueron mejorando los planes que la empresa tiene con respecto al cuidado del personal y eso es chévere. Entonces, en términos generales, eso es lo que yo he vivido laboralmente. Se han vivido muchas cosas más, dado que la industria en la que yo estoy, pues es la industria oil gas, es plataformas, cuestiones así. Entonces, pues los riesgos son muchísimo más grandes. Ahí se ve mucho el movimiento de carga pesada, bajo condiciones meteomarinas muy cambiantes, bajo superficies no estables, en fin, una cantidad de situaciones que, como lo dije en un principio, no todas las empresas manejan los mismos riesgos, pero en esta en la que yo estoy sí se ve y yo he visto mucho y he asistido a muchas charlas, muchos cursos y pues eso es lo que hasta el momento pues en mi mente y en mi conocimiento pues tengo acerca de lo que es la seguridad y salud en el trabajo y de lo que he ido aprendiendo en materia legal a lo que respecta ahí con la clase y en la asignatura que estoy viendo con usted. Espero que, pues, que sea de su agrado y de su entendimiento y que le sirva a la persona que vea la charla, pues algo le quede en su conocimiento y en su aprendizaje sobre lo que yo acabo de expresar acá. Muchas gracias.